Y la cámara. Totalmente queda grabado y lo pasa. No sé, entonces. Sí, bien. Bien. Bueno, ¿estamos todos? ¿Ustedes también? Bueno, la idea del taller de hoy es yo darles una parte introductoria, hablar un poquito de la geometría del flujo y de los conceptos básicos, mostrar cómo marcamos una sangre periférica normal y darle el casito, o sea, un casito para resolver. Ahí va a haber una parte 2, que la va a dar Gio, que va a estar enfocada en otro tipo de matriz, digamos, del tipo de muestra. Hoy vamos a arrancar por lo más sencillo, que es sangre periférica, viendo un poco de los máximos mecanismos proliferativos. Bueno, entonces, para arrancar, ¿qué nos permite la citometría? Analizar las situaciones celulares es fundamental, ¿sí? Identificarlas y fenotipificarlas. Y obviamente que el rol fundamental de lo que nos da la citometría es hacer diagnóstico, pronóstico y seguimiento de enfermedades oncomatológicas en su mayoría. La verdad es que la citometría tiene un montón de aplicaciones, no solamente oncomatológicas, pero en esta cita es el fuerte del sector, digamos. Nuevamente. Esto es como más descontracturado, así que no. Claro. Tenemos diferentes tipos de muestras con las que podemos trabajar, que no son muy distintas a otras que no te han visto, pero bueno, tenemos sangre periférica, que va a venir en EPTA, se la conserva a temperatura ambiente y la muestra solamente dura entre 24 y 48 horas, porque sabemos que tenemos la degradación de las células, que por su viabilidad es muy baja, entonces hay que procesarla muy rápidamente. Después tenemos médula ósea que puede venir en esta o heparina. En realidad lo que me contó justo Ile hoy es que se recomienda que venga en esta, ¿sí? Como medio como anticoagulante. Pero tranquilamente también puede venir en heparina, lo que pasa es que la heparina interfiere en la marcación del CD138, que es fundamental para la marcación de células plasmáticas. Así que actualmente se recomienda, y es lo que más quiero efectuar, en esta. ¿Sí? También se la conserva temperaturamente y dura solamente hasta 48 horas. Después lo que se empieza a ver es que se observa mucha mugre en los gráficos, ahora lo vamos a ver. Después tenemos el líquido de función, que obviamente siempre el líquido cefalorraquídeo es el que nos falta en este grupo. Cuando los médicos avisan que van a mandar uno, se les da una solución estabilizante desde el sector para que esta solución permita la estabilidad de la muestra por 7 días. La misma puede venir en EPTA o en heparina también, alargando un poquito el tiempo para su procesamiento. Y por último, tejidos, tumores, piel o biopsia, que, bueno, también los líquidos de función pueden venir en solución fisiológica, pero en realidad los tejidos muestras piel o biopsia vienen en solución fisiológica. Obviamente que este tipo de muestras requiere en el sector que uno lo preprocese antes de pasar, no va a pasar un pedazo de tejido por el equipo, se lo procesa, se lo disuelve, disgrega en realidad, y después sí se hace como un lavado y se pasa por el equipo. Y este es el único que tiene que estar refrigerado a 2,8 grados para conservarlo. Hoy vamos a centrarnos en sangre periférica, en esta parte 1, y en la parte 2, después yo va a hablar un poco más de lo que es médula ósea. Bueno, hay que tener mucho cuidado con la degradación de una muestra. La verdad es que la citometría revela mucho esto del tiempo en el que pasa una muestra, porque se va a ver cómo se va degradando y perdiendo las células cuando uno lo va procesando en el tiempo. ¿Sí? Así que sé que es una limitación fuerte que tenemos en el sector. ¿Cómo las vamos a procesar? Podemos hacer una marcación de superficie, ¿sí? Que va a constar en marcar la célula en su superficie, como el nombre lo indica, listar los glóbulos rojos, ¿sí? Para que no interfieran, y hacer un lavado que limpie un poco y elimine todo eso que se lisó, ¿sí? Esta es la más fácil quizás y la que más se utiliza. Ahora bien, está la marcación intracitoplasmática, que como sabemos tenemos cadenas que son intracitoplasmáticas, entonces eso requiere un poco más de pasos. Hay que marcar, lisar y lavar para marcar todo lo que esté en la superficie de la célula, y después hay que fijar estas células ya marcadas, aumentar la permeabilidad de estas células marcadas y volver a marcar todo lo que está intracitoplasmáticamente, ¿sí? Y por último, la otra marcación que podemos hacer es una marcación de enfermedad mínima residual. Por eso hablamos de que en citometría también permite el seguimiento. Sabemos que las leucemias se siguen con enfermedades mínimas. Y esta marcación requiere entonces que uno lise los glóbulos rojos, genere un lavado, entonces yo me concentro solamente con mis leucocitos y marco lo que me interesa, ¿sí? Generalmente es para seguimiento de leucemias agudas, seguimiento de blancos, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo funciona un citómetro? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Tiene una idea? Hay un equipo en el laboratorio que funciona un poco parecido.
Ayer explicaba algo cuando... Sí, exacto. Eso es con impedancia electrónica. Bueno, Sí. El citómetro funciona similar. El tema es que acá las células van pasando en un flujo, por eso también la palabra citometría de flujo, las células van pasando, se van midiendo esas células en un flujo que es la matriz, ¿sí? Cuando las células van pasando, no puedo agregarles como un video, pero cuando las células van pasando, es como que vos tengas las células y le imite un haz de luz, ¿sí? Este haz de luz va a generar, por un lado, la dispersión de ese haz de luz, y por otro lado, las células van a estar marcadas con un fluoróforo, ¿sí? Entonces van a dispersar la luz naturalmente, y por otro lado van a emitir fluorescencia, ¿sí? Si nos concentramos solamente en que dispersan la luz, va a haber una dispersión. Fíjense, la célula estaría pasando por acá, le incide el láser, y va a hacer dos dispersiones. Vamos a enfocarnos solamente en los dos haces azules. Va a hacer una dispersión frontal y una dispersión lateral. Eso lateralmente todas las células, ¿sí? Por un lado, esa dispersión va a ser detectada por un power scatter, que es un detector que está enfrente, digamos, o a 180 grados, y vamos a decir que es directamente proporcional al tamaño de la célula, ¿sí? Si vos pones como una balita y le decís un haz, si es chiquitita va a generar un haz chiquitito, va a dispersar un chiquitito de manera frontal, y si no, uno más grande. Eso se va a contabilizar además, cada célula va pasando, dispersando frontalmente la luz, y se va contabilizando sus pulsos, ¿sí? Muy similar a un contador hematológico. Pero también la misma célula va a dispersar la luz a 90 grados. Y esa dispersión lateral va a ser medida por otro fotodetector que va a estar ubicado también mediante un sistema de espejos en esta posición, ¿sí? Y eso es lo que conocemos como size scatter, ¿sí? Y el size scatter lo relacionamos a la complejidad de la célula. Una célula multinucleada, o lobulada en realidad, va a dispersar mucho más que un linfocito que es mononuclear, ¿sí? Ese es el concepto. Entonces tenemos power y size, que uno mide el tamaño, otro mide la complejidad, y son contabilizados. Entonces ahí vamos a imaginarnos como los gráficos de puntos, ¿sí? Según el tamaño y a la complejidad de la célula. Después, eso por un lado, por el lado de la dispersión. Por el lado de la emisión de fluorescencia, las células que van pasando van a ser marcadas con fluoróforos, dijimos, ¿sí? Que son anticuerpos monoclonales dirigidos contra clúster de diferenciación. Ahora bien, esos van a tener un fluoróforo que van a ser excitados por esta luz. Cuando son excitados, vamos a poder detectar en 3 láser esos fluoróforos que se están excitando. Ahora vamos a ver bien. Luego esto va a ser analizado todo por un software, y lo que vamos a obtener nosotros son estos gráficos de acá, que se ven acá a la derecha, que son histogramas o diagramas de dispersión, ¿sí? Entonces, esos anticuerpos monoclonales, ¿qué nos van a permitir? O esos, como decíamos, esa fluorescencia. Bueno, nos va a permitir detectar las poblaciones leucocitarias, ¿sí? Vamos a tener marcadores linfoides, mieloides y eritroides, que son los que nos van a interesar. Y quiero hacer mucho hincapié en el CD45, que es el marcador panleucocitario, que es el que nos va a marcar de que todas las células son leucocitos, o lo que estamos analizando son leucocitos, ¿sí? Si no nuclear. 45 leucocitos, claro. Está bien. ¿Sí? Ahora bien, nosotros en citometría trabajamos con este equipo, que es el Pactanto DBD. Tiene 3 láser, ¿sí? Al tener 3 láser, ¿qué significa que tenga 3 láser? Y qué significa que sea de 8 colores. Hay citómetros de 8 colores, incluso de más. Lo que significa es que, como vieron en el dibujito anterior, que habían 3 poquitos, digamos, esos son 3 láser. Cada láser mide a diferente longitud de onda, ¿sí? Ahora bien, cuando, por ejemplo, el láser azul mide 488, pero va a tener la capacidad, ¿sí?, de medir la fluorescencia emitida de diferentes fluoróforos. Esto como a mí me costó entender un poco al principio, porque estaba haciendo como bastante lento. Entonces, por ejemplo, en el láser azul, el láser, por ejemplo, verde, no sé, pongamos uno, verde va a ser el que va a medir 4 fluoróforos, ¿sí? Después, el láser amarillo va a medir 2 fluoróforos, y el láser rojo va a medir 2 fluoróforos, que es lo que está acá. Por eso decimos que es citómetros de 8 colores, ¿sí? Y esto además de poder medir estos simultáneamente medir estos CD en cada fluoróforo, o sea, cada FIXI, por ejemplo, es para detectar, no sé, CD, ejemplo, 45, ¿sí? PE puede ser para un CD 4, ¿sí? Entonces no vamos a poder identificar de manera simultánea 8 clústeres de diferenciación, más los 2 parámetros de dispersión lateral y frontal, ¿sí? Como que quede claro. Es de 8 colores, pero solamente tiene 3 láseres.
Bueno, entonces, ¿qué obtenemos al pasar una sangre periférica? Procesándola por el equipo que ya vimos. Empezamos entonces a analizar. Esto es lo que arroja el citómetro, el gráfico que arroja. En realidad, no lo arroja con colores, sería muy fácil que sería así. Nos arroja todo en el mismo color gris, ¿sí? Pero esto sería algo, una población. Perdón, ¿quieres apagar la luz? Así se ve mejor. Ajá. Ahí. Ahí va. Entonces, fíjense, ¿qué tenemos acá? 6 versus 45. ¿Se acuerdan que era 6? Complejidad. Y 45 el marcador panleucocitario. Entonces, fíjense, arriba, con un 45 positivo y una complejidad alta, vamos a tener entonces a los eosinófilos. ¿Sí? Con un poco menos de complejidad y un 45 un poco más negativo, podríamos decir, tomando como valor de corte para decir si es positivo o negativo, a 1 por 10 a la 3, digamos. ¿Sí? Imagínense una línea imaginaria acá. Todo lo que esté de este lado del gráfico va a ser positivo, todo lo que esté de este lado del gráfico va a ser negativo. ¿Sí? No hay nada negativo porque solamente estoy analizando la fracción de leucocitos. ¿Sí? Entonces, con un poco menos de complejidad, ¿sí? Y un poco menos de 45, vamos a tener los neutrófilos. En esta zona, por debajo de los neutrófilos, con aún menos complejidad también, vamos a tener los monocitos de las células dendríticas. ¿Sí? Al final vamos a tener los linfocitos, con un 45 mucho más intenso, y los basófilos a su izquierda. ¿Sí? Esta es la disposición normal de las células de una sangre periférica. Y además, acá lo sacamos, pero en toda esta zona, en un 45 negativo, vamos a tener una población de células eritroides que no se lisan, porque ¿qué lisamos? Solamente glóbulos rojos maduros. Todo el resto de la serie eritroide que pueda llegar a ver, o que no se lisó, va a estar ahí también. Entonces, ahora no lo vemos porque lo sacamos. Entonces, está bien, ¿no? Vos pareció. Sí. Esto sería lo normal. Lo normal. Entonces, empecemos a ver cómo llegamos a esta cantidad de colores que ahí le queda hermoso. Bueno, primero hay que limpiar, ¿sí? Lo que primero hacemos para limpiar, porque obviamente que la sangre periférica no es tan hermosa así, sino que hay que darle como mucho amor para hacer una gran limpieza y que te queden las poblaciones lindas. Para limpiar usamos este primer gráfico que es forward altura versus forward area, ¿sí? Y lo que hacemos es hacer un gate, marcando todo lo que se va para hacia arriba y que no tiene forma de población homogénea, y sacar un poco para que nos quede algo así. ¿Sí? Esta es la primera limpieza. La segunda limpieza que vamos a hacer es, vamos a ver, side versus forward, o forward versus side, depende cómo la del gráfico, ¿sí? Fíjense que toda esta dispersión de puntos que están acá arriba, todos estos puntos de acá, todo es dobletes, o células que no nos interesan. Dobletes decimos cuando son dos células pegaditas que pasan juntas, y que en realidad no, yo no puedo tipificar eso, así que hay que eliminarlo, ¿sí? Entonces hacemos un gauge y limpiamos, ¿sí? Uno nunca se atreve a limpiar lo que está por acá, sino que ya se sabe por bibliografía que todo lo que se mide de este lado del gráfico es como los dobletes o la basura, ¿sí? Así que con esto estaríamos bien para arrancar. Entonces, al hacer esto lo que vemos es lo siguiente. Esto sería una sangre periférica pasada, ¿sí? Normal, bien, que es la que les mostré con los colorcitos. O sea, así lo ves. Así lo vemos. Luego cuando lo seleccionaste aparece el color, pero a priori tenés ese. Claro, esto es lo que te arroja el kilómetro. ¿Sí? Como que, bueno, vos... Eso está limpio, además. Claro, y limpio, exacto. ¿Cómo arrancamos? Bueno, arrancamos primero por los linfocitos, ¿sí? ¿Por qué? Cuando a nosotros nos llega una sangre periférica hay que ver la sospecha con la que viene. ¿Sí? Si viene con sospecha de síndrome linfoproliferativo, si viene con sospecha de mieloma, si viene con sospecha, es lo que uno le va a alargar. ¿Sí? Justo esta sangre periférica tenía sospecha de un síndrome linfoproliferativo. Entonces nosotros le agregamos al tubo de screen para síndromes linfoproliferativos, que es lo que conocemos como LST. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros analizamos eso con esa sospecha, lo que primero hacemos es ver los linfocitos. Porque este tubo me va a permitir caracterizar a la población linfoide, justamente. ¿Sí? Ahora vamos a ver por qué digo caracterizar. Bueno, entonces, vimos que este es el gay de linfo, con un 45 bastante homogéneo, con un size bajo, porque no es una respuesta nuclear. Lo seleccionamos y automáticamente el gráfico te borra las demás poblaciones y te la deja blanca. ¿Sí? Ese es el gate que vos hiciste. Muy bien, esos son mis linfocitos entonces. ¿Cómo seguimos? Tengo que ajustar mi población de linfocitos por forward side. Es decir, esa población que yo seleccioné en 45 positiva, tiene que corresponderse con un tamaño bajito y con una complejidad bajita. Entonces yo vuelvo a seleccionar, hago ese gate que ven ahí en blanco en forward side. ¿Sí?
Y digo, bueno, listo, estos son linfocitos. Y el programa te da un color, lila, sí, ¿sí? Todos esos son mis linfocitos totales, ¿sí? Ahora bien, yo tengo diferentes marcadores en este tubo. El primer marcador que tengo en este tubo es el CD3. ¿Se acuerdan el marcador de qué es el CD3? No puede. Ah, Sí, sí puede, sí puede. sí. Ah, oye, María. Muy bien, linfocitos T. Fíjense, de toda mi totalidad de linfocitos, tengo una población que se me separa y es claramente CD3 positiva. ¿Sí? Y todo lo que me queda menor a 10 a la 3 es negativo. ¿Sí? Entonces, selecciono esa población que es CD3 positiva. Como bien dijo Yara, es marcador de linfocitos T. Entonces, yo sé que esos son mis linfocitos T y los asigno como linfocitos T totales. ¿Sí? Dentro de los linfocitos T, ¿qué linfocitos T teníamos? CD4 y CD8. Muy bien, CD4 y CD8. Entonces, lo siguiente que voy a hacer es, bueno, me olvido de los lilas que no son T, pueden ser D o pueden ser natural killer, no importa. Me quedo con los T, ¿sí? De los T los enfrento. Ahora sí vamos, no es que se complejiza, pero hay que saber de los gráficos. Vamos a enfrentar CD3 versus CD4, que es esto que dice acá. O no miren el CD20, miren solamente el CD4. CD3 versus CD4, ¿sí? Cuando vemos dos monoclonales enfrentados, lo que tenemos que imaginar es una cruz a la mitad del gráfico, ¿sí? Es decir, todo lo que esté de este lado va a ser CD3, CD4 positivo y todo lo que esté de este lado va a ser CD4 negativo, ¿sí? Lo mismo hay que hacer en este eje. Todo lo que esté por encima de acá va a ser CD3 positivo y todo esto va a ser CD3 negativo, ¿sí? Entonces, lo que se ubique en este cuadrante del gráfico va a ser CD3 positivo y CD4 positivo. Entonces procedo a hacer un gate ahí. Yo sé que este CD4 positivo y CD3 positivo son entonces mis linfocitos CD4 totales. ¿Sí? Son todos mis linfocitos CD4 totales. Los selecciono y le asigno un color. Listo, los borro. Ya está, ya seleccioné el CD4 positivo. ¿Qué me quedó? Me quedó todo ese manchón, que fíjense que es CD4 negativo, es CD4 negativo, pero ahora cambié el monoclonal y puse CD8. Es CD8 positivo, CD4 negativo. Entonces estos son mis linfocitos de CD8. ¿Sí? Yo corroboro que esa población es solamente positiva para CD8. ¿Sí? Y ya sé que es CD3 porque la seleccioné en la bolita. Bueno, los borro, les asigno un color y los borro. Y en este lado, ¿qué me quedan? Exacto, CD4 negativos y CD8 negativos, que son mis doble negativos, que también tenemos en sangre periférica y le asigno un color. Estos dobles negativos tienen la particularidad de que son TCR gamma delta positivos, ¿sí? Es una, o sea, hay que corroborar que esos dobles negativos tienen que ser TCR gamma delta positivo, ¿sí? Que era el marcador de superficie de los linfocitos T, ¿sí? ¿Se acuerdan de esa inmunoglobulina de superficie? Entonces vemos, corroboramos, sí. Ustedes van a decir, en realidad no sé si es tan positivo, pero bueno, tiene una distribución bastante heterogénea, pero lo que hay que ver es que por lo menos la mayoría de esa población sea TCR gamma delta positivo. ¿Sí? Listo, eso está asignado, eso se corrobora. ¿Cómo me quedaría entonces todo mi gráfico? Tengo CD4 positivo, CD8 positivo y mis dobles negativos. Hay una pequeña población dobles positivos, que yo la podría marcar, pero no tiene relevancia clínica mayoritaria, entonces uno no la marca generalmente, solamente se tiene CD4 y CD8. ¿Sí? ¿Qué más tenemos que corroborar con mis linfocitos T? Fíjense que la distribución de los linfocitos TCD4 tiene una distribución que es bastante homogénea, ¿sí? Mientras que el TCD8 en realidad tiene una distribución muy heterogénea, ¿sí? Es como esa nube como que se dispersa, que quiere ir para positivo, quiere ir para negativo, quiere ir para abajo, quiere ir para arriba. A eso le llamamos heterogéneo. Mientras que el CD4 es más homogéneo. Entonces, cuando enfrentamos todos mis linfocitos T versus el marcador CD5, lo que tenemos que ver es eso, que los linfocitos TC8 tengan una distribución heterogénea, fíjense que van desde muy positivos a muy negativos, y que los linfocitos CD4, que eran mis fucsias, están atrás bien homogéneamente y obviamente que son todos CD5 positivos. ¿Sí? Porque son linfocitos T. Entonces está bien.
Que también vamos a decir que esta es la distribución normal que tienen los linfocitos, entonces yo no observo ningún tipo de anomalía en los linfocitos T. ¿Qué pasaría si yo tengo un síndrome linfoproliferativo T? ¿Qué esperaría observar en este gráfico? ¿O cómo se lo imagina? Exacto, una nube más grande y por ejemplo todo CD8, nada CD4. O mismo, para llevarlo a un caso más sencillo, en los pacientes que son HIV, donde uno le pide el recuento de CD4, ¿sí? Lo que uno observa es que hay muy poquita cantidad, ¿sí? Muy poquito CD8 también, ¿sí? Bueno, entonces, con esto terminamos todo lo que es linfocitos T, ¿sí? Ahora, si uno va de vuelta a su gráfico de C45, le sigue quedando una población en gay de linfos. Entonces uno procede a ver qué es eso. Marco. Bueno. Lo enfrento con el CD56, ¿sí? Que es marcador de los natural killers, los linfocitos NK. Todos los que sean linfocitos NK van a ser CD56 positivos. Entonces yo selecciono esa población para decir, bueno, esa es mi población de NK. ¿Sí? Listo. Entonces hasta ahí te tengo marcado todo el linfocito T y todo el linfocito NK. Listo, ok. Me voy de nuevo a mi gráfico de gay de linfo, sigo teniendo una población, entonces digo, bueno, tienen que estar los B, tengo que buscar los B. Entonces, para buscar los B, lo enfrento al C19, ¿sí? Que es marcador de linfocitos B. Lo selecciono, le hago un gate, queda en blanco. Y además, para corroborar, porque uno en sangre periférica debería tener solo maduros, es una muy baja proporción de proteína hiperlinfóides B, para corroborar de que todos esos linfocitos B son B maduros, lo que hace es enfrentar CD19 con CD20. ¿Sí? CD19 positivo, porque está por encima de 10 a la 3, CD20 positivo, porque está por delante de 10 a la 3, esa doble positividad, cuando la observo, digo, listo, son linfocitos B maduros. ¿Sí? ¿Qué pasa si ahora yo les digo, bueno, tengo un síndrome linfoproliferativo B? ¿Cómo se caracterizan esos linfos proliferativos B? ¿Qué se acuerdan? O sea, ¿qué deberían observar? Linfocitosis, ¿no? Sí. En un hemograma. Un representante de leucos con abscencia de linfocitos. Entonces, esto haciendo, por ejemplo, ¿se acuerdan de un síndrome linfoproliferativo B? Que es la leucemia más bonita. Sí. La LLC. Muy bien, la LLC es una leucemia más bonita, entre comillas, es un aumento de linfocitos B monoclonales, ¿sí? Entonces, si yo tuviera una LLC, lo que debería observar en este gráfico es una nube gigante de linfocitos B maduros. Si yo tuviera una LLA, yo no voy a tener una gran cantidad de linfocitos B maduros, ¿sí? Voy a tener otra población que no va a ser CD20 porque no son maduros, son blastos linfoides, pero no van a ser doble positivos. Entonces yo al hacer esto, yo ya me voy orientando y voy descartando, ¿sí? Es como ir viendo cómo van estas poblaciones, ¿sí? Entonces uno, al ver esto, obviamente que después yo les estoy mostrando una forma cualitativa, pero esto te arroja un porcentaje, y uno después compara con el hemograma, si uno ve que tiene una proporción normal de linfos, está ok, ¿sí? Es la forma de ir buscando las patologías y asignando las poblaciones. Bueno, estos son mis linfocitos B entonces, y además, ¿qué se acuerdan también de los linfocitos B? ¿Por qué decíamos que eran monoclonales o policlonales? ¿Se acuerdan por qué? Porque uno dice que es monoclonal o policlonal. ¿Qué tienen los linfocitos B? ¿Qué? Escuché. Cadenas. ¿Sí? Tenemos cadenas kappa y cadenas lambda. Eso también podemos evaluar. Los linfocitos de maduro van a expresar cadenas. ¿Sí? Entonces, fíjense, lo que estamos enfrentando ahora es kappa, que está en el eje Y, versus lambda. ¿Sí? Lo que tenemos que ver es que esos linfocitos B maduros sean policlonales. Es decir, que tengan la misma cantidad de cadenas kappa que la misma cantidad de cadenas lambda. ¿Sí? Lo que observamos acá es que se distribuye hermosamente bien y hay una misma proporción de kappa y lambda, donde una relación 1 con 14, creo que era, la relación normal. Kappa lambda. 1,5. 1,5. 1,5 hasta 2.
Siempre más capa que lambda. Siempre más capa que lambda, entonces uno hace el gate y dice, bueno, esto es capa, hago el gate, esto es lambda. Y no observo monoclonalidad. Porque si yo observo una monoclonalidad, todo este gráfico debería estar, por ejemplo, en lambda o todo el gráfico en capa. Claro, es 90-10, por ejemplo. O sea, 90 Claro. de uno, 10 del otro, 99 de uno, 1 de otro. ¿Ok? Esta distribución de capa lambda solo lo hago con los linfocitos B maduros. Es decir, yo le digo al sistema, le digo, bueno, con mis linfocitos B, mostrame cómo se distribuyen en el gráfico. Y me lo separo así. Porque obviamente la mitad marco capa, la mitad marco lambda. ¿Sí? Entonces así me quedaría mi gate con todos esos colorcitos. Este es mi gate de linfos. Pueden ver que hay diferentes colores, que obviamente eran los T, los B, los natural killer, ¿sí? Todo está ahí. Entonces terminamos con linfocitos B y linfocitos totales, listo, ¿sí? Sigamos, no observamos nada patológico en la serie linfoide, que era el objetivo de este tubo, ¿sí? Este era el tubo del ST para buscar algo patológico en la serie B, en la serie de linfocitos. Pero bueno, no termina ahí el trabajo citometrista, sino que hay que asignar las demás poblaciones, porque yo podría haberle errado en el diagnóstico y mi paciente tener algo mieloide, entonces tengo que continuar. Para continuar, ¿cómo seguimos? Bueno, fíjense que acá ya me desapareció el gate de linfo, ¿sí? Porque está, yo ya asigné. O sea, eso marqué y queda todo normal. Vamos a seguir con esta población acá, que si se acuerdan que era, con un 6 intermedio y un 45 monocitos. Y células dendríticas. Muy bien. Con este tubo vamos a poder diferenciar monocitos de células dendríticas. ¿Cómo? Bueno, hacemos gate, ajustamos. Fíjense que hoy cuando ajustamos lo del info, en el forward side, estaba acá. Esto se tiene que corroborar que esté a la misma distancia, ¿sí? Con un side intermedio y un tamaño un poco más grande que el de los linfos, porque los monos son un poco más grandes, ¿sí? Ajustamos por forward side. Y además los monocitos, usamos este marcador, que es CD38, los monocitos tienen una positividad intermedia o positiva débil del CD38. Entonces, en el gráfico de CD38, todo lo que me caiga en la mitad, o que sea positivo débil, va a ser monocitos. Entonces, con estos tres gráficos, yo siempre asigno y digo, listo, esos son mis monos. ¿Sí? Y me quedan pintaditos de función. Ahora bien, esos son monocitos. Cuando yo saco, destildo los monocitos, veo que me sigue quedando esa población en gris de monos. Y aquí es como uno se le ocurre pensar, bueno, tiene que haber algo más. ¿Sí? Linfos no van a ser. Entonces lo que uno hace es marcar esa segunda población. No siempre se divide tan lindo, pero cuando la familia es muy normal, sí. Uno selecciona esa población chiquitita y ve que tiene también un forward side intermedio, pero distinto al de monos, fíjense. Y lo que hace es, fíjense el 38. Este 38 es más negativo. El 38 negativo, junto con un CD4 positivo débil, es la marcación característica de las células dendríticas. Y cuando uno le asigna ese color, se ubican ahí. ¿Sí? Entonces ahí marco mis dendríticas, con esas características. Listo, hay que seguir. Sigamos, fíjense que ahora me desapareció esta parte acá que acabamos de marcar. Sigamos por esta población. Yo marco eso, digo, bueno, tiene un size bastante alto, un 45 positivo. Voy al forward, tiene un size bastante alto también, con un tamaño mucho más grande, ¿sí? Que los anteriores. Esos van a ser mis neutrófilas. No tengo marcadores en este tubo para seguir asignando, para marcar el mieloide, podría ser un 3 o un 117, pero ya con esto basta. Y además veo que esa población es bastante homogénea y bastante conservada a lo que nos esperaría la normalidad, así que digo, listo, esos son neutrófilos y son normales. Hay que seguir. Esa población chiquita de arriba, ¿se acuerdan qué era? Muy bien. Fíjense cómo se corresponden los gráficos. ¿Sí? Está ahí alto, 45 intenso, bien arriba, eosinófilo. Y por último, esta población muy chiquita de ahí abajo, de nuevo la marco, se ajusto por forward file y son los basófilos. ¿Sí? Basófilos. Y por último, ¿qué les parece que me queda marcar? Fíjense, ¿qué observan ahí? Esto no vean porque esto es mugre. Esto no es nada. No tiene una distribución de una población que a mí me haga sospechar de que me olvidé marcar algo, por ejemplo. ¿Sí? Así que eso no le den bola. ¿Qué les queda ahí? Exacto, los C25 negativos. ¿Qué les dije yo que podía llegar a hacer?
Lóbulos rojos que están maduros, entonces no se quieren. Muy bien. No, son glóbulos rojos, no sé si maduro y maduro. Son glóbulos rojos que no tienen CD45 porque no son leucos. Entonces, toda esa población que es CD45 negativa, la marco. Tengo que corroborar que esté negativo para qué marcador, por ejemplo. Exacto, o sea, tiene que ser esta población CD45 negativa tiene que ser negativa para marcadores linfoides como T y B, que es lo que tengo en este tubo de screening. ¿Sí? Corroborando eso, que es CD3 negativa, que es CD19 negativa, y digo, listo, me quedo tranquila. ¿Por qué aclaro esto? Porque en algunas patologías, algunos blastos, son 45 negativos. ¿Sí? Entonces yo tengo que corroborar que en realidad no se me esté escapando, van a ser 45 negativos con 19 positivos. Entonces, si a mí acá el gráfico me da positivo para CD19, tengo que empezar a sospechar de que pueden ser estos linfoides. ¿Sí? Como en este caso no es, digo, listo, esta es serie eritroide, la marco, es el paquete globular que queda, y así es como me queda el gráfico de una sangre periférica normal. ¿Sí? Eso porque me vieron los ahí. Hermoso. Bueno, y esto es lo que le mostré al principio, sacando el paquete globular, ¿sí? Esto es lo normal. Ahora bien, veamos algo no tan normal y acá me van a hacerlo ustedes. ¿Sí? Síndromes linfoproliferativos / linfoma, si nosotros tomamos los linfomas, forman parte de este grupo de síndromes linfoproliferativos. ¿Sí? Hay que recordar un poquito la ontogenia linfoide, ¿sí? Para empezar a hablar y yo les quiero una ayudita para el caso. Tenemos los linfocitos B, que tenemos órganos linfáticos generadores. ¿Cuáles eran esos órganos linfáticos generadores o primarios? Está ahí. No te escuché. Linfoides primarios. Médula ósea, muy bien. Y timo. Timo para el caso de los T. ¿Sí? Estas médulas de estos órganos van a generar entonces estos precursores de linfocitos B o T inmaduros. Después, si es B o T, el B se va a ir directamente a madurar. ¿Sí? Hago esta aclaración porque hay patologías que se dan post-maduración, con linfocitos B inmaduros o naïf, ¿sí? Naïf, en realidad no inmaduros, naïf, ¿sí? Entonces, los linfocitos B van a ir al ganglio o al vaso a madurar, a hacer la presentación de antígeno, a reconocer, bla, 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 todo lo que sabemos para generar nuestras defensas. Y el linfocito T, por su parte, también ya sale maduro del timo y va a ir a la circulación a detectar cualquier cosa. No tiene un órgano linfoide periférico el T, como si lo tiene el B, ¿sí? ¿Dónde hacer esa maduración? Entonces, cuando hablamos de, centrándonos en el B, obviamente, cuando vemos los estadios madurativos del B, vemos que cada estadio marca de manera distinta. Fíjense, 34, para el estadio 1, progenitores B, ¿qué tenemos? Que es un 45 débil, que es un 19 positivo. El 19 va a ser positivo siempre, porque es marcador B, ¿sí? Un 38 posi y el resto negativo. Por el estadio 2 vamos a tener que nos suma el 10, ¿sí? Se nos suma el 34 también, que el 34 es un marcador de algo inmaduro, ¿sí? El 34 lo pierde en un estadio 3, ¿sí? Y gana el 20 de manera débil. Y fíjense que las cadenas empiezan a positivizar también en un estadio 3. Y en el estadio 4, que es la forma inmadura / madura, es la que observamos nosotros en sangre periférica, que es la que marcamos aquí, ¿sí? Lo importante acá es que estos marcadores nos van a ayudar a nosotros a decir qué tipo de linfa estamos viendo, maduro / inmaduro y en qué estadio, ¿sí? Y obviamente que este fenotipo orienta al diagnóstico. Fíjense que la célula B, que sale de la médula, va a ir después al ganglio y puede madurar en zona más marginal, zona del manto, dependiendo de cómo se ubique, y después puede salir a sangre periférica, ¿sí? Nosotros tenemos que diferentes patologías, entonces a lo que, según el linfo que estemos viendo y cómo marque este linfocito es lo que nos va a orientar al diagnóstico. Cuando nosotros hablamos de linfocitos de linfoma del manto, ¿sí? Fíjense que en el caso del linfoma del manto, que es quizás uno de los linfomas más frecuentes, fíjense cómo marca 19 positivo, 20 positivo. Entonces, ¿qué puedo decir yo? ¿Que es un linfocito maduro o inmaduro? Maduro, perfecto. 22 positivo, 79 positivo, 5 positivo. Ahora, si yo, por ejemplo, me voy a una LLC, ¿sí? Es 19 positivo, 20 positivo, tengo el 23 positivo.
fíjense que marcan diferentes según al tipo. Entonces, es por eso decimos que el fenotipo o la marcación de los linfos me va a orientar mucho al diagnóstico. ¿Sí? Teniendo en cuenta esto, y enfóquense dentro de los linfomas, dentro de los síndromes linfoproliferativos, dentro de los linfomas, lo que es la LLC y el linfoma del manto, es lo que principalmente vamos a intentar descartar con el tubo de screening, que es este LLC. ¿Sí? Son los más frecuentes. Entonces uno enfrenta eso y dice, bueno, la LLC tiene que dar 45 positivo y la del manto también. De superficie también. 19-20 ambos tienen que ser positivos porque siempre vemos el linfonodulos. CD5 también positivo porque es marcador linfoide. Acá empiezan a partir del 23 para acá, todos estos marcadores no están en el tubo de screening. ¿Sí? En el primer tubo que yo largué. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo observo una población fea, grande, patológica, monoclonal, tengo que seguir largando un segundo tubo para caracterizar esa población y poder decir, no, listo, es un linfoma del manto o no, listo, es una LLC. ¿Sí? Entonces, 23, 79, 243 y 38 se largan en una segunda instancia. Y se ve cómo marca esa población. ¿Sí? Y eso es lo que está acá abajo, que son solamente a modo de contarles cómo se trabaja, que hay diferentes tipos de tubos. Si con esos marcadores yo aún no puedo saber qué tipo de síndrome linfoproliferativo es, tengo que seguir liberando tubos y seguir buscando otro tipo de patologías, ¿sí? Menos frecuentes, quizás. Entonces, sí, ahora el caso clínico. ¿Qué les parece SCD45? ¿Qué observan? Esa es una normal. Ok. Es la que les pide al principio. ¿Ok? Esta es una nota normal. ¿Qué observan? A simple vista, ¿qué pueden decir? A ver, arranquemos por arriba. ¿Qué teníamos acá? Bien, ¿qué teníamos acá? Entonces, ¿qué observan? Hay un aumento de sinófilos. Eso hay que después chequearlo, pero es lo que más o menos uno recién ve, ¿sí? Fíjense los neutros. La población de neutros está un poco más disminuida que en lo normal, ¿no? Sí. ¿Sí? Acá hay una población de monocitos que parece conservarse. Fíjense la población de linfos. Ya cuando uno ve esta población de linfos así, tan grotesca, llama fuertemente la atención. Nosotros del ST porque tenía sospecha de LLC. ¿Sí? Entonces, si tiene sospecha de LLC, ¿qué me van a informar de hemato? ¿Se acuerdan cómo veían esos linfos desde hemato? ¿Sobre? Está. Sí. Abundantes restos nucleares y cromatina en forma de sangre. ¿Sí? Con eso que nosotros leemos desde el hemograma, decimos, no, fecha de algo proliferativo, tenemos un LS, que es el tubo de screening para esta síndrome, ¿sí? Si seleccionamos ese de linfos, ¿sí? Para empezar a marcar, porque dijimos que así arrancamos en este tubo, corroboramos por ese fuego. Esos son los linfocitos. Es una gran población de linfocitos, ¿sí? Hay un claro aumento notable de linfocitos y de eosinófilos también. Pero eso lo vamos a ver al finalizar porque es lo último que se marca. Entonces ahora siguen ustedes. En las hojitas, en la primera hojita, la segunda, a ver. En la otra no, nada, no, ¿qué hacer? En esta pista, en esta pista ustedes tienen que afirmarle con color lo que estamos viendo. No, de la primera. Pero yo tengo que hablar. ¿Quién me ha educado? De este lado. De este lado. Primer gráfico, ¿qué estamos viendo? A ver. Perfecto, CD3 y sal. ¿Qué pueden marcar ahí entonces? Los T. Bueno, hagan un T como si ustedes estuvieran y dicen son linfocitos T. Bien. ¿Cuál es el segundo gráfico? Sí. 3,4. 3,4. Muy bien. ¿Qué pueden ver ahí? ¿Qué pueden marcar el 3,4? Hay una trampita de que la invertida es este.
Podemos separar los 4 positivos. Yo creo que Exacto, podemos separar los 4 positivos. Acá. no, la Claro. Sí, Exacto. En esta, yo les invertí los gráficos, está como, pero qué. Exacto, el linfocito este de 4 positivos. ¿Cuál sería? Excelente. Muy bien. El otro gráfico, el cuarto sería. ¿Qué tenemos ahí? activo. Son 4 enemigos. Ahí atrás. Me fallé. Bueno, pueden marcar entonces CD8. Sí, Como bien se grabó en la gráfica, hay una población distinta. ¿Cuál es? la doble negativo. No. No, la flor. Sí. No, La doble positiva, sí. Esta población chiquitita son dobles positivos. Ves que se separa bien, o sea, cuando hay un grado en eso se separa. Y los de abajo son los dobles negativos. Estos son los dobles negativos y esto doble positivo. Muy bien. ¿Qué podemos ver en el último gráfico? Exacto, si ya los dobles positivos serán SR gamma delta positivos o heterogéneos. ¿Sí? Es este último gráfico. Último gráfico. Y los dobles negativos, ahora ustedes tienen que fijar con el SR gamma delta positivo de. Entonces, antes de dar vuelta a la hoja, Victoria, ¿qué pueden decir? Muy bien. ¿Qué pueden decir? ¿De qué? De esto. Sí. ¿Qué pueden decir ustedes? ¿Qué analizaron recién? Pero esto es Ah, sí mismo. ¿Qué pueden, o sea, qué estuvieron analizando? la población Muy bien, linfocitos T. Sí. ¿Qué pueden decir de esos linfocitos T? Con todo lo que yo les dije. Que el 8 es heterogéneo, que el 4 es homogéneo, que los dobles negativos son de ser gamma delta positiva. Sí, no está gráfico, pero si pudieran ver con el T5 también nos probarían lo mismo. Entonces, no es un signo de linfoproliferativo T, porque las poblaciones están normales. ¿Sí? Falta la segunda parte de que cuando uno hace gay, te da un porcentaje. Ahora en la vuelta, ¿qué tienen en ese primer gráfico? Den la vuelta a la hoja. ¿Qué tienen ahí? Sí. Sí, Fíjate, la idea es que si uno va a hacer el gate, el punto siguiente es que ustedes seleccionen como gate y bueno, bien. ¿Qué me pueden decir de esta población? Esto está acá. Bien. Entonces, ¿qué podemos decir? Muy bien. Seguramente son otros linfos, como por ejemplo, muy bien. O algo bien que no se puede. Es lo mismo que claro, vos tenés que hacer el gay y la versión para la derecha.
Bueno, muy bien. Entonces, viene Claro. acá lo marqué. Bien. ¿Por qué hay esta marcación? Porque una vez, muy bien lo que vieron cuando los chicos, ¿por qué acá está marcado esa población? Además de que ya asuminaron que son B maduros, ¿no? ¿Qué más observan en esta población? Son muchos, ¿qué más? Está como habilidad. Está como más heterogénea. Hoy lo que tenemos que era un globito hermoso, pero no Claro. Claro, como va más hacia ver Exacto. Es más heterogénea, hay una gran cantidad. Entonces, esta población es anormal. Esta no es una población normal del linfo B maduro. No, ¿sí? Eso, cuando ven esta nube de calcio grotesca así del linfo B, automáticamente lo que hacen las chicas es decir esto es anormal. O por lo menos en un principio es anormal, después hay que ver. Esta población que está ahí marcada, cuando siguen los gráficos, ¿qué tienen? ¿Cuál es el siguiente gráfico? Bueno, la siguiente es la marcada y la siguiente. Claro, vos acá viste esto, marcaste. Esto sí es acá. Sí, Acá tenés que ver, quédate solamente con esta me quedo con esta grandota, muy bien. Está palanda. ¿Cuál es la diferencia? A ver, vos te quedaste con la nota. La seleccionaste y la y después la otra. Esta no es muy bien, para entender. Esta población vos estás solamente con el ahí va. En gran cantidad y encima son mononodionales. Siempre uno busca. Listo, con este dato de que es monoclonal, se quedan tranquilos de que está normal, que es abundante, y es monoclonal. Y no solamente monoclonal, sino que es blanco. Claro. Que hay que ver, algunos estamentos bajan de proteínas, los linfomas también aparecen monoclonales. Así que nosotros necesitamos corroborar con el tipo de proteínas a ver si nuestra cadena se convierte con su cadena. Claro. ¿Sí? Esa es otra chica que tenemos. Bueno, los que están dentro son linfos anormales, monoclonales, capas. No, lambda. Bien, eso es todo lo que yo puedo decir en el LST. Para el LST. ¿Sí? Hasta ahí llegué. Ahora con este tubo me quedé corta. Yo ya sé que tengo una población patológica normal. Tengo que seguir. Para diferenciar entre qué dos principales síntomas linfoproliferativos. El LST y manto. Perfecto. Entonces vamos a alargar el segundo tubo para los siguientes marcadores. Y ahí viene la segunda hoja. Esta. ¿Sí? En esta cita yo le marqué la población patológica que es la de interés. ¿Sí? Porque supongamos que ustedes siguieron marcando la colonia. ¿Sí? Los eosinófilos, como dijo Eda, con sus fotos también se notaban. ¿Sí? Eran aumentos. Bueno, estas poblaciones que están marcadas sí me pueden decir. Tienen que tipificar, yo ya le hice los gráficos, ya le marqué la colección. Sí. Tienen que decirme cómo marca esa población. Esta es la idea. ¿Sí? Me caga el tiempo acá. Me caga. Ahí. Terminé de marcar, ya le tengo memoria. Tendríamos que haber editado. Solo miren la población que está relacionada con el acá.
Sí que antes de que me haga el fútbol es importante. Sí. Esto que ya no pasa. Claro, Bueno, aparte de tu colección y no, claro, que he hecho redes Sí, aparte de ya 19, igual ahí conoces o sea, cuando tienes va a la tienes que cambiar esta vez como el esta competencia pero cambiar solo por eso sacan el por si yo digo que no con qué marca ustedes cinco positivo para todos. Sí, para que esta población no le ¿Qué podemos decir de esta espera? Claro. Está bien, porque se tiene que sacar informes. Acá recogí Ah, no, para ver, entonces, no, ya sé, Siempre está haciendo algo para los chicos. 38, lo mismo ratito, de las cosas de que
Mezcladita, así que va a usar como más. De 23. 23, otra vez marcador de utilización. Sí, Muy bien, el objetivo homogéneo, considerado de igual equipo. Aparte de No, en la Ok. O sea que hasta ahí te seguiría sacando para cuál tenemos. Perfecto. Bien, ¿cuál es el Bien. ¿Por qué? Muy bien. Pero tenés más que 200. Sí, pero la como más Sí, sí. O sea, tiene como una vez. O sea, como la derecha. Bueno, ya todos marcaron. Chicos, ustedes acá todos los marcadores hagan una lista porque es como lo van a informar. ¿Sí? Bueno. ¿Qué tenemos positivo? Tenemos positivo el 19. Perfecto. Ahora vamos con los 45. Sí. Perfecto. La riqueza no la. No, esa es la bolina de superficie. No, la bolina de superficie está hablando. Ah, 19 positivo. Perfecto. 20 positivo. Sí. 5 positivo. Sí. 23 positivo. Sí. 79 negativo. Ok. Acá ustedes 79 como mataron. No, yo le puse positivo en el que le pagamos. Dije, para. Bueno, positivo, positivo intermedio o heterogéneo. 200. Solo porque la bola está más cerca ahí. Claro. Sí. No, Ahora o sea, no está cambia. Tenés que ver dónde se concentra tu mayor distribución de puntos, digamos. Pero bueno, siempre solamente los positivos intensos como el 200, ponele. Que no. Bueno, muy bien. Entonces, ¿para qué se orientarían? ¿Quién da más? ¿LLC o manto? Yo tengo como característica. Les voy a dar una ayuda. ¿Qué dicen? Estos son los gráficos que ustedes marcaron. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí está, respondiendo a Mile. Elementos nucleares pleomórficos con heterogeneidad de tamaño, basofilia pericitoplasmática, bordes citoplasmáticos. ¿Me dice algo? ¿Me dice lo de la cromatina del Ahí sí, sí. Eso mismo. Bueno, Igual estos nucleares no me dicen. No me puedo ir. Dale, ¿hay algo? ¿Cuántos años tienen? muy bien, 60. 60 años. ¿En qué te cambia? No, Yo creo que no tiene anillo, no tiene plaquetomio. No, es un paciente adulto. Pero si le piden algo con fecha de operativo, en este caso. Sí. Tiene leucocitosis, no tiene anemia, no tiene plaquetopenia. No le dieron la clínica. La clínica. Tiene síntomas B. ¿Es el primer valor o ya venía el paciente? ¿Cómo esos son? Tiene en aumento, siempre está en linfos.
pero siempre se ve esta característica en el linfócito. Sí. Esta fue la primera que largó Valeria en realidad, así que no tengo como Claro. quedó antes. Después de la citometría le pusieron el nombre y el apellido. Desde el sector informamos linfocitosis monoclonal, ¿sí? O sea, nos orientamos más. Si bien en este caso la citometría ayuda mucho al diagnóstico, en realidad hay muchas veces que la citometría no hace diagnóstico per se sola, ¿sí? Es un complemento. ¿Sí? Entonces, ya con decir que es una linfocitosis monoclonal B es suficiente, y después, según las características clínicas del paciente, uno va a decir si es LLC o manto. Pudimos descartar manto por la morfología y por diferentes síntomas que tenía el paciente y nos orientamos más a una LLC, ¿sí? Por la edad, el contexto. Pero sí nos llamó fuertemente la atención que el 200 es negativo, ¿sí? Y este marcador debería ser intensamente positivo. Lo que llegamos después con otro estudio de citogenética y demás es que es una LLC atípica, pero es una LLC. Entonces, como también para que se lleven la citometría no por sí sola no hace diagnóstico, complementarmente, ¿sí? Eso como conclusión. Estos son los gráficos que ustedes estuvieron viendo. Esta población roja es la población normal. Y la negatividad del 200... Para mí, Claro. La negatividad del 200 hace pensar mucho el manto. Tenemos que la morfología y otros parámetros de biocomposición molecular y demás nos orientan más a una LLC y es el diagnóstico que tiene el paciente. Así que bueno, nada más recordar el LLC, estas son las manifestaciones clínicas del LLC, linfadenopatías, el paciente tenía esplenomegalia y hepatomegalia y tenía síntomas B, que son todas estas que están acá, ¿sí? Y como bien lo dice la SA, el diagnóstico es la linfocitosis de sangre periférica que tiene que ser persistente, mayor al 50% en su mayoría, y la morfología que tiene que corresponderse con esos linfocitos maduros de pequeño tamaño, el núcleo con la condensada, negro y demás, como bien dijeron, ¿sí? Pero eso va a confirmar. Esto que es atípico no estaba tan marcada en la cromatina en ameno porque raro se calla. Sí, ¿no? sí, es raro, sí. Tal cual. Pero el manto no es. O sea, manto por la morfología de las células no. Entonces yo tampoco soy animal de cigamero porque me faltaba la biología molecular y demás. Y bueno, se llevó a una identidad. Y la citometría, este es el informe que hicieron las chicas, fíjense, 19 positivo, 5 positivo, 20 positivo, 200 punta de expresión débil del 20. Esto en realidad con una expresión, porque no lo vemos en el gráfico, pero para poder poner nosotros que correspondía a un LC, teníamos que poner la posibilidad de esto, ¿sí? Monoclonal, que totalmente orienta. De igual modo, si uno no está segura, lo que hacen las chicas es decir monoclonal D. Y es suficiente, ¿sí? Y bueno, así que como conclusiones, es una herramienta fundamental para el celular, que el proceso debe contextualizarse. Fíjense que ustedes por los gráficos ven dicho un manto, y en realidad si no tenés el contexto del paciente, pueden llegar a un diagnóstico erróneo. Se hace una interpretación después del análisis de los gráficos, que es sumamente importante, por eso que la práctica y la experiencia son indispensables, eso lo dejo muy claro. Y bueno, que es fundamental para el seguimiento y pronóstico principalmente de las patologías oncohematológicas. Y le palabras. Desde experiencia, porque lo analizamos. Esta es Estuvo muy buena la aproximación práctica, o sea, eso que ustedes ven ahí, eso que ustedes hicieron de hacer los dibujitos, pues, básicamente es mi trabajo en el día a día, usar en la computadora. Sí. Me dicen que juego al Paint. Juego con el Paint. Pero bueno, sí, la verdad es que justo este caso no terminaba de cerrar del todo para el LLC, la gran mayoría de los casos, por ejemplo, entre un LLC o manto es muy notorio, o sea, el 200 es muy intenso, es muy positivo, genio. Y nada, eso, nosotras siempre nos basamos en el resto de los estudios de laboratorio, o sea, la idea es que cierre todo, lo que uno está informando, que cierre con otros estudios, ya sea con la morfología, la revisión de mato, si hay cadenas con proteínas, mismos cuando vemos distintos tipos de materiales correlacionados con estudios patológicos, podemos sugerir estudios de FISH o de citogenéticos, moleculares específicas según el diagnóstico que encontremos. Pasa que cuando uno entra en el mundo de la oncohematología, salvo lo que es la observación de Frotis, la citometría suele ser el primer estudio que está por tiempo. Estudios anatomopatológicos, moleculares, citogenéticos, FISH, demoran más tiempo. Entonces, de alguna manera es como que nos suman presión, a la vez que uno tampoco quiere dar un resultado incorrecto. Entonces, como decía Débora,
A veces decir menos es mejor, o sea, esto de decir, bueno, es una linfocitosis monoclonal B, si no me cierra para uno o para otro, no poner un sello, uno pone la matrícula detrás también. Y muchas veces el médico no lee los marcadores, el médico no sabe, o sea, ahora estamos teniendo más integración desde que estamos acá en el laboratorio, con los hematólogos sobre todo, y tenemos mucho más diálogo, pero uno a veces trabaja en lugares que quizás son centros de derivaciones, estamos aislados, reciben muestras el interior del país y no siempre tenés contacto, o sea, no todo es el monstruo que saca del hospital por el tamaño y la cantidad de personal involucrado. Y no siempre tenés toda esta información de base. Entonces ahí es sobre todo donde uno, como bioquímico, es importante decir, bueno, yo, ¿de qué estoy segura de esto? Y de qué no estoy segura, prefiero no decirlo. O a lo sumo sugerir, bueno, puede ser esto o esto, o sea, no está mal, digamos, ningún estudio va a ser el sello definitivo, o sea, hay muy pocas cosas que un solo estudio, aislado del resto del contexto clínico de un paciente, sea el indicativo de algo. Sí. Sí, sí. Esto es lo más fácil de el detector, digamos, o sea, el UCT y todos los tubos con que se siguen largando es lo más fácil. Después todo lo que es mieloide es una locura, hermoso. Pero bueno, esto es como ya para que tengan una idea, y dentro de lo patológico, que también ven algo patológico anterior, como está bueno. Así que bueno, no, Lila es una genia. La queremos. Y fíjense cómo ella marcó el resto de las poblaciones arriba. El aumento de oxígeno está muy bien, era notorio y se corresponde con el hemograma. Y el resto está todo normal. Por ahí si uno tuviera una alteración mieloide tendría que ver también, tuvo en este caso, no era el caso, pero se ven así. ¿Sí? Una vez que uno encuentra su población patológica, va viendo cómo marcha. Y vos buscás que te pierdan algún diagnóstico, y vas largando todo. A veces que tampoco este tubo aguante, va a ser sirve y se larga otro. La verdad que está muy bueno. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Y el ejercicio que hicieron primero es lo que hacemos como subpoblaciones. Así que aprendieron a marcar subpoblaciones necesitarias. Sí, sí, sí. Sí, no queríamos hacer con eso, pero bueno, eso da un porcentaje y se informan los porcentajes de ustedes cuatro, que es lo que después está en el informe. Nada. Muchas gracias, chicos, por venir. Está bueno, bueno. Sí, a la